Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartiendo una cápsula nueva con un tema que es apasionante: construir puentes, ecumenismo y diálogo interreligioso. Un tema muy actual que no se conoce bien y por eso vamos en estas cápsulas a tratar de profundizar en ello. Nos acompaña el licenciado Jorge Raúl Estrano, que es coordinador de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario, además docente y directivo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gracias, padre. Muy bien. Vamos a desarrollar en la primera cápsula una pregunta general. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo, después seguramente vamos a diferenciar alguna cosa. El ecumenismo es un movimiento que empieza con Jesús, cuando dijo que todos sean uno. La realidad planteó que después no fuimos uno, por diferentes circunstancias hubo divisiones, hubo distanciamientos, hubo cosas desagradables, podríamos decir, por lo cual el mensaje cristiano se mantuvo en Roma, como Jesús se lo había planteado a Pedro, pero de Roma también hubo desprendimientos que fueron conformando lo que hoy llamamos iglesias de denominación, vamos a decirlo también general, la denominación protestantes. Esto es decir, un mismo mensaje, una misma persona, un mismo referente religioso, un mismo Dios, visto de determinados ángulos, que hizo que los hermanos que compartían esta fe en este Señor único, entre sí no tuvieran relación, es más, muchas veces se estuvieran enfrentados. Así es. A partir del siglo XIX hubo algunos antecedentes interesantes de parte de anglicanos, queriendo formar alguna cosa ecuménica. Ahora vamos a hablar un poquito de ese término también. Sí. Una cosa ecuménica, y es Benedicto XV, por parte de la Iglesia Católica, el primero que habla de esto claramente y dice que hay que hacer alguna cosa a partir de la oración para acercarse, para estar cuando Dios lo disponga, en comunión, pero que nosotros teníamos que poner de nuestra parte el acercamiento entre todos los que confesaran a Jesús como el Señor de la historia. Eso lo decía el Papa Benedicto XV. Benedicto XV. Después, y hago un salto para no hacerlo muy aburrido, hay que llegar al Vaticano II. Que se llamó Concilio Ecuménico Vaticano II. Concilio Ecuménico Vaticano II, que mueve muchas cosas de su lugar. Tiene constituciones dogmáticas, claro, tiene decretos, tiene cartas pastorales, es decir, diferentes tonos tiene el concilio, pero en todos los documentos hay una postura de la Iglesia mucho más abierta, mucho más vista como instrumento de salvación, ¿sí? Aunque reconozca siempre que la totalidad de la revelación está en la Iglesia de Roma, no deja de reconocer las semillas del verbo, como decían los padres apostólicos, las semillas que hay en todas las iglesias, y no deja de valorar la parte de bien y verdad que cada iglesia separada, le decía Juan 23, después cambiamos eso, pero que cada iglesia separada tenía esa parte de bien y de verdad, y que había que reconocerlo, porque tenía verdades, es decir, dogma, que eran verdaderos, y tenía una liturgia, mucho en Occidente y mucho más en Oriente, de estas iglesias separadas, que tenían un valor enorme. Por lo tanto, era imprescindible un movimiento de diálogo entre ellas. Por eso, para ubicarnos históricamente, el Concilio Vaticano II es inaugurado por el Papa San Juan XXIII en 1962, es clausurado por el Papa San Pablo VI en 1965. Una nota distintiva de este concilio es que se convoca como observadores a representantes de diferentes denominaciones cristianas no católicas, ¿verdad? Es por primera vez que en un acontecimiento tan importante de la Iglesia Católica Romana participaron
gente de las iglesias de Oriente que no están en comunión con Roma y gente de las iglesias que, insisto, llamamos protestantes. Entre las cuales, para que nos ubiquemos, las protestantes están las anglicanas, luteranas, calvinistas, presbiteranas, bueno, todas las que después comienzan a subdividirse en Estados Unidos cuando van, ¿no? Eso lo veremos en todo caso en otra cápsula, pero para que nos ubiquemos. Y mucha gente siempre me pregunta, de las iglesias ortodoxas, hay algunas que están en comunión con Pedro, que son católicas, ¿verdad? Que están en comunión con el Papa, pero hay muchas iglesias cristianas ortodoxas que no están en comunión con Pedro, con el Papa. No habría que decir ortodoxas en comunión. Claro. Las ortodoxas todavía no están en comunión con Roma. Claro. Orientales. Las iglesias orientales, que hay una cosa particular, ¿no? Nosotros acá en Rosario, sí, la ciudad de Rosario, tenemos una iglesia oriental que tiene su obispo, que es el padre Ibrahim Salamé. Así es. ¿Sí? Está en comunión con Roma, pero tiene un obispo propio, porque eran iglesias que en un momento estuvieron fuera de Roma. Volvieron y mantienen, porque Roma respeta eso, mantienen su estructura, pero en comunión con el Santo Padre, con la iglesia de Roma. Y está acá, claro, en la ciudad de Rosario, y es iglesia que viene de Siria. Así es. Volviendo un poco al término ecuménico, ¿no es cierto? Vos decías que el Concilio Ecuménico Vaticano II dio un salto muy importante. Y hablabas de algunos documentos donde la Iglesia se presentaba respondiendo a aquella famosa pregunta de Juan 23, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Se presentaba también como una madre dispuesta a recibir y acoger a todos sus hijos, ¿no? Hay algunos documentos... Cuando la Iglesia habla de sí misma, Ecclesiam Suam Lumen Gentium. Sí. Pero específicamente con respecto al tema que nos ocupa hoy, hay dos documentos. Están Nostra Aetate, es decir, nuestro tiempo, que es sobre la relación con las iglesias no cristianas, y después está la Unitatis Redintegratio, es decir, volver a ser la unidad, donde habla de las iglesias cristianas. Son dos documentos fundamentales donde todo el mundo abreva cuando quiere ponerse en esto del diálogo, porque tiene conceptos interesantísimos y son de avanzada. Un poco cerrando esta primera cápsula, queremos recordar que en el hemisferio sur, aquí en Argentina, la semana de oración por la unidad de los cristianos es siempre después de Pentecostés. Sabemos que en Europa no es así. Por eso nosotros, digamos, tenemos un acto ecuménico en Argentina, en cada diócesis, siempre en la semana siguiente a Pentecostés, que es una semana especial de oración por la unidad de los cristianos y también de muchos gestos, ¿no? De puente, de acercamiento, etc. Así es. Por eso entonces, cerrando, la definición de ecumenismo en su etimología. Es el conjunto de acciones que realizan los hombres de fe que creen en Jesucristo para acercar posiciones y poder lograr lo que Jesús le pidió al Padre la última noche de vida terrenal, que todos seamos uno. Ecumene, ¿no? La palabra. De la palabra podemos hablar en otra cápsula, pero sí, es un logro de Occidente que lo toma de Oriente, la ecumene, la casa común. Claro. Y terminó, lo manejaron los romanos y después la Iglesia lo tomó para nombrar con ecumene todo lo que fuera el mundo evangelizado ya o cristianizado. Perfecto, Jorge. Entonces te agradecemos mucho tu presencia, tu visita y también este momento que compartimos. A ustedes también. Los esperamos en una próxima cápsula para seguir disfrutando de ecumenismo y diálogo interreligioso. Paz y bien.